con inhibidor. Fíjense, velocidad máxima disminuye. Pero la velocidad máxima disminuye. M prácticamente se mantiene. Y por lo tanto, la relación Km sobre V máxima, la pendiente aumenta. Esa es la forma de identificar al inhibidor no competitivo. ¿Vale? Y el último tipo de inhibidor se conoce como inhibidor acompetitivo o incompetitivo. Cualquiera de las dos son sinónimos. ¿Vale? Pues el último tipo de inhibidor es el A o IN. Acompetitivo o incompetitivo. El inhibidor incompetitivo se une exclusivamente al complejo enzima-sustrato y forma un complejo inactivo enzima-sustrato inhibidor. Y también para identificarlo requerimos de realizar las cinéticas y determinar los parámetros cinéticos, velocidad máxima, Km, y la relación Km sobre velocidad máxima. ¿Ya puedo borrar mis gráficas? Sí, profesor. Siempre. Y con inhibidor, algo así. Entonces, casi a simple vista es muy difícil de distinguir entre el no competitivo y el competitivo por el método de Lin, Weber y Burke. Lo que resulta más efectivo es, el método de Michaelis, el más efectivo es el de Lin, Weber y Burke, ¿sí? Entonces, cuando graficamos los inversos, aquí nos dan dos líneas rectas que prácticamente tienen la misma pendiente. Es decir, la velocidad máxima disminuye, la Km, ¿sí?, también disminuye, pero la pendiente se mantiene constante, casi constante, no es el mismo valor, casi se mantiene. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que me permite identificar al inhibidor acompetitivo. ¿Vale? Entonces, lo que a continuación vamos a hacer pues, es un problemita de cinética enzimática. Les voy a dar unos datos. Hacemos las gráficas por el método de Lin, Weber y Burke, y por el de Michaelis, ¿sí? Determinamos la ecuación de la recta para cada caso, y a partir de ahí obtenemos los datos de velocidad máxima, Km, y la relación Km sobre velocidad máxima en presencia y en ausencia del inhibidor. Comparamos estos valores y vamos a determinar qué tipo de inhibición se está ejerciendo. ¿Se entiende? Las gráficas hay que extrapolarlas para que encontremos estos puntos. ¿Sale? Y esto se puede resolver por Excel. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, déjenme ver rápidamente qué problemita vamos a resolver. ¿Sale? Déjenme nomás me conecto porque se me está acabando la pila. A ver. ¿Qué iba a ser? Perdón. Y Menten y el de Lin, Weber y Burke, porque no vimos otros métodos. Hay otros métodos que son el de Eddie Hobst y etcétera, pero esos no los vamos a hacer, fíjense bien. Y un detalle es que el problema 7 no lo van a responder porque todavía no hemos visto los cambios de energía libre asociados a los procesos de óxido-reducción. Eso los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el problema 7 no se contesta. ¿Vale? Vamos a hacer el problema 10.
¿Sale? Ahí tenemos sustrato, la concentración de sustrato está en milimoles, la velocidad inicial en milimoles por segundo, ¿sí? En presencia y en ausencia del inhibidor. ¿Sale? Entonces, esos datos son los que vamos a utilizar y me van a determinar los parámetros cinéticos. Te pasas, chico, te pasas. ¿Qué pasó? Perdón, profesor, sabes con mi micrófono, disculpa. Bueno, entonces están los datos y a partir de ellos vamos a obtener las gráficas y los parámetros cinéticos, velocidad máxima, Km y la relación Km y velocidad máxima en presencia y en ausencia del inhibidor, para determinar qué tipo de inhibición se está llevando a cabo. ¿Vale? Entonces voy a dar unos minutitos y lo hacemos en Excel. Exacto, eso es lo que yo decía, como que Ese sería tu último punto sin inhibidor. Ese es el que no entendí por qué sale así. Ojo, cuando pusiste tus datos, pusiste 3113 con velocidad con inhibidor. Ya vi, sí. Sí, eso fue. Pues con razón ya. Ay, qué bruje. Ajá, ya la cosa cambia, ¿no? Muy bien. Sí, claro. Entonces ya nada más es poner las ecuaciones de las rectas para identificar y extrapolar hacia atrás. Ya, un poquito más abajo decía presentar la ecuación del gráfico. Sí, eso sí. Un poquito, bájala. Presentar la ecuación del gráfico. Ahí está. Bien, y lo mismo hacemos para las dos curvas, ¿va? Sí. Nada más te falta extrapolar una de las dos. Ahí está. Ahí están. Entonces, fíjate, ya casi las gráficas te están gritando el tipo de inhibición que es. Solo nos falta dar... y te faltó también una ecuación del gráfico, ¿no? Sí, en esta me parece, a ver. Sí. Para ver qué tan similares salieron las... Muy bien. Sí, exactamente. Entonces, mira, ya por la gráfica que te dio, ¿qué tipo de inhibición es de acuerdo a la gráfica, así como lo estamos observando? Pues es parece que es inhibición no competitiva. Competitivo. Sí, si te das cuenta, casi las dos gráficas cortan el mismo punto de la ordenada al origen. ¿Sí? Es decir, sobre el eje de las ordenadas, ¿sí? Las dos están cortando en el mismo punto, casi, ¿eh? Pero ahorita sacan los parámetros cinéticos. Entonces vas a hacer una tablita en la que vas a poner, una columna para velocidad máxima, otra para, pues puede ser Km y otra para Km sobre velocidad máxima. Y todos esos y bueno, Muy bien. Y acá ponemos con inhibidor y sin inhibidor, un cuadrito a la izquierda. No. Ahí no. Ahora sobre las líneas, abajito, una más abajo. Ahí, con inhibidor y sin inhibidor. ¿Sí? Entonces, velocidad máxima. La velocidad máxima es prácticamente el inverso de la velocidad máxima es la ordenada al origen. Y entonces velocidad máxima va a ser el inverso de la ordenada al origen. Es igual a 1 sobre la ordenada al origen. Muy bien. A ver, pero espérame, no, pero esa es la pendiente. La ordenada al origen es, digamos, con inhibidor es tu línea azul y sin inhibidor es la roja. 1 sobre tu ordenada al origen 0 punto. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ahora vamos a dar Km. Ya saben, Km, una forma de encontrarla
sería más o menos a ojo de buen cubero acá, pero la forma más exacta, fíjate bien, sabemos que la pendiente es km sobre velocidad máxima. Entonces, si yo tengo la pendiente, despejo km. ¿Se entiende? Porque tienes la velocidad, ya tienes la velocidad máxima. Entonces, km va a ser la pendiente por velocidad máxima. Sin inhibidor, tu pendiente, ¿cuánto vale? Ajá, por. Sí, vas bien. Esa es tu pendiente por Ah, pero esa creo que es velocidad máxima por tu cuadrito anterior. Ese es con Cero. inhibidor. Ajá, Sí, no, sí. es que esa de abajo es con inhibidor, es la línea azul. Muy bien, por. Y tu cuadrito anterior es velocidad máxima. Selecciónalo, que es H24, creo es. Pon tu cursor aquí, mira, en el valor. Pon el cursor sobre el valor, tu cursor, bájalo, bájalo. Ahí en el valor, ajá, ya. Muy bien. Ahora el siguiente. Profesor, disculpe, tengo una duda. Muy bien. Sí. ¿Cómo sacamos la velocidad máxima con inhibidor y sin inhibidor? Es que como estaba haciendo mi gráfica, pues ya no vi muy bien cómo le hizo. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Es que no te escuché bien, perdón. Que cómo obtuvieron la velocidad máxima y con inhibidor y sin inhibidor. A ver, Aquí estoy Anita, ¿le puedes poniendo en explicar? el. Sí, Tu claro, aquí compañerita estoy te poniendo. contesta. En la celda estoy poniendo el clic para que se pueda observar que lo que hicimos con inhibidor se le saca el inverso a lo que es la ordenada al origen, que es el 0.0021, en este caso para el que es con inhibidor, que es en la línea azul. ¿Sí, sí quedó bien? Sí, gracias, Ana. Sí, ¿de qué? Y tu última columna, Ana, es km sobre velocidad máxima, que es la pendiente. Muy bien. Entonces ahí ya tienes tus parámetros cinéticos. Si te das cuenta, los que están más cercanos entre sí, ¿cuáles son? Me parece que es el de KM entre velocidad máxima, ¿no? O Pero bueno, si te también podría fijas, ser por la ejemplo, velocidad km máxima. sobre velocidad máxima es 0.0 Ah, no, sí, sí, es la 188 diferencia. y el otro es 0.0103, casi, Sí, es como un 80% de dispersión entre estos dos sí, valores. más bien la velocidad máxima. La velocidad máxima, la dispersión entre esos dos valores es como del 5%, a pesar de que son valores que son más grandes, pero la dispersión entre ellos es aproximadamente del 5%, mientras que en el KM pues es casi el doble, también es como del 90%, y KM sobre B máxima también es como del 80%, 85%. ¿Se entiende? Entonces, los parámetros cinéticos también me están diciendo que es un inhibidor competitivo. Muy bien, Anita. El único error que tuviste fue que le pusiste un Sí, 1 de más ahí cuando copiaste los datos. sí, exacto, por eso salía ahí el punto que no era. Ajá, pues Pero por eso y luego se veía ahí medio raro el asunto, pero muy bien, ¿sale? ajá, ya dejo de presentar o igual mis compañeros a lo mejor apenas A me ver, pues están. vamos a ver, chicos, ¿cómo van? Porque lo que tiene su compañera es lo que yo les iba a presentar. Yo es lo mismo que hice, igualito. Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? En KM, bueno, es el punto medio de la velocidad de reacción.
si no mal No, recuerdo. Km es la concentración de sustrato que genera la mitad de la velocidad máxima. Ok, Pero y por el está método como de Michaelis no lo podemos determinar porque no hemos alcanzado la velocidad máxima. Ok, entonces esta se tendría que hacer con la grafiquita que es sin el inverso. Sí, estas las determinamos por los inversos, por el método de Lin, Weber y Burke, como lo que nos representó Ana. Ana graficó el inverso de la velocidad inicial en el eje de las ordenadas y el inverso de la concentración de sustrato en el eje de las abscisas. Oye, ¿Sí? entonces, ¿cómo obtuvo KM? KM, fíjate bien, quedamos que la pendiente es igual a KM, la pendiente es igual a la pendiente por velocidad máxima, así como lo está poniendo Anita. Muy bien. Acuérdense, Ya. la pendiente es KM sobre velocidad máxima. Si tienen la pendiente y tienen velocidad máxima, despejamos KM. Y me queda como lo puso Ana en amarillo. KM es igual a M, que es la pendiente, por velocidad máxima. Ok, ¿Sí? sí, va. Entonces nada más se multiplicaría la pendiente por el valor que sacamos de con inhibidor y sin inhibidor. Claro. Ok, vale, va. Gracias. Pero entonces es importante que saquen, siempre pues hay que sacar la ecuación de la recta. Si lo están haciendo en Excel, pues, en Excel ya vimos ahorita cómo salen todos los datos. También se vale que hiciéramos una regresión lineal, agarramos la calculadora, metemos nuestros datos a la regresión lineal y la regresión lineal nos da, pues ya saben, nos da la pendiente, me da la ordenada al origen, me da si X vale 0, cuánto vale Y, perdón, si X vale 0, cuánto vale Y, es la ordenada al origen. Y si lo hago al revés, si Y vale 0, X cuánto vale, y en ese punto me extrapola hasta donde corta el eje de las abscisas. Y ese es el inverso negativo de KM. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Cuál? Fíjense, lo que graficó su compañerita es lo que tiene acá arriba. Fíjense, en la tabla tiene 1 sobre concentración, sobre S es 1 sobre concentración de sustrato, ¿sí? Eso es lo que tiene en el eje de las abscisas, y tiene 1 sobre velocidad inicial sin inhibidor, y tiene 1 sobre velocidad inicial con inhibidor. Eso fue lo que graficó. Y después le metió la línea de tendencia, que claramente es una tendencia lineal. En esta línea de tendencia pedimos que me extrapolara hacia atrás, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ver dónde corta mi línea recta, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Y esto lo hicimos para las dos curvas. Y en esa gráfica casi ya me está gritando el tipo de inhibición que se está llevando a cabo. Esto lo podrían hacer pues, para su práctica de laboratorio. Lo único triste es que no sé si ya la entregaron. Sí, profe, ya se entregó y pues la verdad, pues yo sí tenía dudas en cuanto a hacer las gráficas, pero pues, Alex, ¿no? Sí, Estuvo. pues sí, si no ha quedado claro, no sé si me permite el profesor igual dar así como una breve descripción de lo que hice, Sí, así claro, general. claro. Bueno, Sí. nosotros tenemos esta tablita, ¿no? Que es lo que nos da el gráfico, no, el problemario, ¿no? En azul. Son los datos ¿Ok? del problema, muy bien. Ajá. Y luego, entonces, para poder graficarlo con la de bueno, el método de Lim-Brook, algo así se llama, se tiene que sacar así la división como tal de 1 entre la concentración del sustrato que tenemos, que es esta información. Y después también la de la velocidad con inhibidor y sin inhibidor, que son estos datos que están acá. Estos son los que se van a graficar.
En X se grafica el inverso del sustrato, la concentración del sustrato, y en las Y, la del inverso de la velocidad, que es lo que está acá. Después, ya que se obtienen las gráficas, nos vamos acá, como habíamos dicho, las seleccionamos, los puntos, le damos el clic y le damos en formato de línea de tendencia, en línea de tendencia. Y ya ahí nos vamos para hacer la regresión, la extrapolación más bien. Aquí en donde dice al pasado, yo le puse en punto 5, pero nos comentaba el profe que se puede ver hasta en punto 2, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve la modificación. Solamente es para ver en qué punto aquí, cómo se comporta, si están juntas o no en este punto, como nos había dicho. Sí, pero también es importante que corte el eje de las abscisas, porque si fuera un tipo de inhibición sería lo que me indicaría. O sea, lo importante es que me corte hasta acá. Entonces, ahí ya hiciste algo medio raro. Ajá. Sí, ajá. Sí, que me corte también el eje de las abscisas. ¿Sí? Muy bien, Anita, vas muy bien. Y ya después de eso, también tenemos que pedirle presentar la ecuación en el gráfico, que es la que está acá abajito, de cada uno, para que de ahí obtengamos el de la ordenada al origen, que es de 0.02 y 0.021, y la de la pendiente, que es 0.018 y 0.010. Y eso lo vamos a utilizar para poder ya calcular acá abajo velocidad máxima, que es, voy a poner acá la formulita. Velocidad máxima es igual a 1 entre la ordenada al origen. Ajá, lo voy a poner así para que se vea mejor. Y acá está la de... las voy a poner en el mismo lugar para que se observen. Ahí está. Y ya después nada más pues se hace la de KM, que es, aquí está igual la pendiente, que es 0.018 en el caso de el de la velocidad sin inhibidor, y el de 0.0103, que es con inhibidor. Entonces, pues ya solamente se hace esa multiplicación y después ya solamente dividimos KM entre velocidad máxima y ya se obtienen los resultados que tenemos aquí. ¿Se entiende? Sí. Muy Gracias, bien, Anita. Ana. Ahora, Anita, vamos a las que es un gusto. No, felicidades, lo hiciste muy bien. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Y lo importante es que todos lo entiendan. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una duda. ¿Saben qué tal que me entra la inspiración y les pongo un problemita de cinética? Yo tengo una, bueno, no es como duda, sino, no el azul es el de sin inhibidor. Sí, el azul es sin inhibidor. Ok. Es que no sé si escuché mal o me la roja es con cuatrapié. inhibidor. Ajá. Y creo que yo Déjame escuché que era al revés. A ver, espérame. La roja es con inhibidor. Entonces, el azul es sin inhibidor. Déjenme ver. No, al revés aquí, Anita. Azul es sin inhibidor. No está bien. Es que el naranja pusiste también sin inhibidor. Ese es con inhibidor. ¿Sale? Y acá en los datos, ¿cómo Sí. quedó? A ver, vamos a ver la pendiente. Eso sí estaba bien, solamente me equivoqué, creo que en el texto. Ok. En escribirlo. No, pero también acá, mira. El azul es sin inhibidor y tu pendiente es .0103 y lo tienes con inhibidor. Entonces, esta, según yo, es... Ajá. ¿Vamos bien? Sí. Ay, perdón. Muy bien, Ana, muy bien. ¿Sale? ¿Todos bien, chicos? Pero en este caso, en esta parte creo que sí estaba bien, ¿no? Porque no se alcanza, con inhibidor, se alcanza menor velocidad, ¿no?
Entonces, en este sí estaban bien A ver, los nombres. mira, a ver, nada más pon tu cursor aquí, vamos a ver qué operación hiciste. Aquí en velocidad Pon el máxima, cursor sí. aquí, ajá, ahí ponlo. Y es por punto 021. Sí, no, entonces sí está bien así ya. Ajá, es el de abajo. Sí, ese es sin inhibidor. Todos los datos, o sea, está bien, pero es sin inhibidor, ¿va? Sí, ¿Vale? Y claramente la gráfica corresponde con la gráfica de los inhibidores competitivos, ¿va? ¿Se entiende todos bien, chicos? Pues esto es importante que lo podamos hacer porque pues, les digo, en el examen, esto es un problemita de estos, puede venir en el examen, ¿sale? Y la cosa es que lo podamos hacer bien. Y ya hicieron bien, por ejemplo, los de determinar energía de activación para el efecto de la temperatura. Ahora nos echamos ya hemos hecho incluso para los de cinética. Entonces, deben de estar bien hachas para los exámenes, para los problemas. ¿Sale? Ok, profe. Entonces, ahora sí ya no hay pretexto de que... Ahora, esto es nada más poner los datos, incluso hasta las operaciones me las hace el Excel, de sacar los inversos, la gráfica me las hace el Excel, la ecuación de la recta me la da el Excel, la extrapolación me la da el Excel, y bueno, lo que yo preparo pues es nada más la tablita de hasta abajo, en base a la información que me está dando Excel, ¿sale? Y pues esto no nos debe de llevar más de, ya exagerándole, 10 minutos. ¿Va? Sí, los que están más cercanos entre sí son la velocidad máxima, porque la dispersión entre ellos, fíjense, de 500 a 476 es 0.24 y 0.24 de 500 es como el 2.5%. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la dispersión entre estos dos valores es más cercana que para Km o para Km sobre velocidad máxima, que son los parámetros que usamos como referencia para establecer el tipo de inhibición. Pero muy bien, igual muy bien, sí, Ana. Si quisiéramos estar más seguros, igual podríamos aplicar la formulita, ¿no? O sea, para las diferencias y ver cuál es mayor. Sí, también se podría hacer. Sí. Diferencia ajá. Y fíjense bien, ese punto 23, les repito, es como una dispersión cercana al 2.5%. 4.5, ¿sí? Digamos, con respecto al primer valor es casi del 80%. Y mientras que en el último 0.085, pero con respecto al primer valor que es sin inhibidor, es como el 80%. ¿Sí me explico? Hasta se podría calcular. ¿Sale? Es decir, si 476.19 es el 100%, 0.23, ¿cuánto es? ¿Se entiende? Esa es la dispersión que hubo. Y en el primer caso, esa dispersión es... A ver, ¿cuánto nos dio? Ay, Diosito. No, creo que estoy haciendo algo mal. Hicimos una brujería Sí. media rara. Más bien es para sacar el porcentaje. Ajá, entonces más bien sería eso por 100 entre... Por 100, sí. Entre el... Ahora sí 4, si quieres señálalo, dale aquí clic ahí. Ajá. Ahí está. Entonces les digo, esa dispersión es como del 5%. La segunda dispersión, 4.9, digo, 4.5 por 100 entre, ajá, muy bien, es como el 91%. Y la tercera dispersión es como del 80%. ¿Se dan cuenta?
Entonces, claramente los valores que están más cercanos entre sí son la velocidad máxima. La dispersión entre ellos es del 2%, 2.5%, digo, del 5%, ¿sale? Y entonces, nuevamente, pues esto tiene que ver con la gráfica que estamos observando, ¿sale? Muy bien, chicos. ¿Algo más? Ya puedo dejar de Sí, compartir, profe. gracias, Anita. Muy bien, ¿eh? Sí, Felicidades, gracias. lo hiciste muy bien. A mí una pregunta, ¿cómo se sacaba la velocidad máxima? O sea, sé que Ana lo tiene ahí, lo de velocidad máxima es igual a la inversa de la ordenada, pero ¿cuál era la ordenada? Es que ahorita lo intenté y se me fue la onda. Ahí está la ordenada sin inhibidor, te la señaló Anita. Muy bien, Ah, Anita. muchas gracias, Anita. Eres un amor. Besos. Parece que no conocen la ecuación de la recta y van a ser ingenieros. Ah, perdóneme, es que me hablaron y me No, es que distraje Van a ser y me es un ingenieros. perdí. poco confuso, profe. Es un poco ¿Mandé? confuso. Es un poco confuso aquí en el Excel porque es lo que pasa con cuando uno lo hace a mano, cuando es a computadora. O sea, sí difiere un poco el proceso, no sé, de aprendizaje. Entonces sí es un poquito confuso, más que nada porque no se trabaja esta parte de cuando uno escribe del cerebro. Miren, aquí ya puse más o menos cómo sería a como conocemos nosotros, porque sí cambia un poco y a mí también me confunde a veces. Entonces, aquí ya la puse. En este caso, pues M es o sea, como está en la gráfica aquí, la ecuación, M es pendiente y lo que puse como B, pues es la ordenada. De la ordenada al origen. Ajá. Muy bien. Sí, muy bien. O sea, yo no sé por qué se confunden. Miren, o sea, Es que es eso, profe, de que, por ejemplo, nosotros retenemos más palabras cuando escribimos a lápiz que cuando las escribimos al teclado. Y pues sí hay una diferencia de números. No le tengo así exacto el número, pero sí es abismal un poco la cantidad. bueno. Sí, miren, o sea, es muy importante escribir y todo. O sea, desafortunadamente estamos en línea, nos tenemos que aplicar a entenderle así bajo esta condición. Pero aquí estamos, ¿eh? Y vean que le hemos dado todo el tiempo que se requiera para que quede súper claro. ¿Sale? Igual yo borré R para que no se confundiera Ajá, tanto. muy bien, sí, Porque porque esa R no se necesita me está ahorita. diciendo qué tanto cuál es Se está pegando a uno, ¿no? ¿Qué tan correcto recta. está? Si me da 1 es que es una línea recta perfecta, ¿sí? Y en la medida en que se va alejando del 1, me va diciendo qué tanta dispersión hay de los datos con respecto a la línea recta. Si me dio de punto 99 y punto 98, quiere decir que el 98% y que prácticamente ese error del 1% o del 2% se debe a que son datos experimentales, ¿sale? Pero está muy bien, lo hicieron muy bien, Anita. Ya les vas a dar clase de bioquímica tú. Ay, no, Yo me ¿cómo voy a crees? rascar la panza y voy a cobrar. ¿Sale? ¿Algo más, chicos? Pero yo creo que ha sido muy bueno que lo hagamos aquí, que lo hagamos juntos, porque no me peino, miren. Es muy bueno que lo hagamos aquí juntos porque vemos los errores también, ¿no? Por ejemplo, el punto que me había salido bien raro, o sea, yo no lo hubiera notado si no me lo hubieran dicho o así, o ir ayudando como a ordenar por ejemplo, lo de la tablita y todo eso, pues sí es bueno. Sí, pero lo hiciste muy bien. Fue un dato que se te fue un unito de más, pero bueno, lo encontramos. Pero fíjate bien, por eso es también importante hacer las gráficas, porque hace uno las gráficas y salta a la vista ese detalle. Y entonces salta a la vista, pues me regreso a ver los datos. Y por eso fue que lo encontramos rápido. ¿Va? Muy bien. ¿Algo más, chicos? Mi problemario. Fíjense bien. Regulables. Que en una vía metabólica, por ejemplo, cuando ocurre se lleva a cabo una vía metabólica, déjenme cerrar nomás
es una secuencia de reacciones en la que el producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente y así sucesivamente hasta obtener un producto final. Estos intermediarios metabólicos en el que un sustrato se convierte en un producto de una reacción se convierte en el producto de la siguiente, estos se conocen como metabolitos, ¿sí? Y todas estas reacciones están catalizadas por enzimas. De tal manera que en una vía metabólica basta con que haya una o dos enzimas que se encarguen de regular toda la actividad de la vía. Es decir, no es necesario que todas las enzimas sean regulables. Con una que haya regulable, ¿sí?, es suficiente para determinar si la vía metabólica continúa o se detiene, ¿sí? Entonces, las enzimas reguladoras, ¿sí?, algunas de ellas se conocen como enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas, las enzimas alostéricas muestran una característica cinética muy particular. Es decir, las enzimas alostéricas, si hacemos la cinética de la actividad enzimática para la concentración de sustrato, no muestran una hipérbola rectangular como la que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Es decir, no siguen una cinética clásica de Michaelis y Menten, sino que más bien presentan una sigmoide. Se las voy a graficar, ¿va? Porque soy muy malo para dibujarlo aquí en la cosa esta. Vamos de regreso a mi pizarroncito. Contra la concentración de sustrato, ¿sí? En el caso de las enzimas alostéricas, se comportan como una sigmoide. ¿Se entiende? No es la cinética clásica de Michaelis que nos daba como una hipérbola rectangular. ¿Sale? Fíjense bien, aquí hay un retraso de la actividad enzimática. A bajas concentraciones de sustrato, como que la enzima tarda en activarse y posteriormente se activa, ¿sí? Ahora, en este tipo de enzimas, pues sí podemos encontrar el valor de un valor que sería el equivalente a la velocidad máxima, es decir, nosotros podemos interpolar hacia el eje de las ordenadas y este valor corresponde también con velocidad máxima, como en el caso de las enzimas que siguen la cinética clásica de Michaelis. Pero este punto, cuando yo grafico un medio de la velocidad máxima, a este punto, ¿sí?, que me genera la concentración de sustrato que me genera la velocidad máxima, ahora le vamos a llamar K 0.5, ¿sí? A diferencia de Km, ¿sí? Esto quiere decir que este tipo de curvas es característica de las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas pueden ser activadas o inhibidas, ¿sí?, en presencia de un modulador. Es decir, además del sustrato, hay un segundo compuesto que se puede unir a la enzima y funcionar como modulador. Y van a haber moduladores positivos o moduladores negativos. Los moduladores positivos aumentan la actividad de la enzima, de tal manera que si yo llevo a cabo mi cinética en presencia de un modulador positivo, K 0.5 disminuye. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es K 0.5 sin modulador, pero si hay un modulador positivo, aumenta la actividad de la enzima y este valor disminuye, ¿sí? O va a haber moduladores negativos que se unen a la enzima y retardan su actividad. Y entonces, en presencia de un modulador negativo,
Fíjense bien, en el primer caso, este es un modulador positivo, el que aumentó la actividad de la enzima, y en el último caso, esta es la actividad de la enzima en presencia de un modulador negativo. Los moduladores, ¿sí?, se van a unir a la enzima en muchas ocasiones en un sitio diferente del sitio activo, es decir, estas enzimas tienen dos sitios, tienen un sitio activo y un sitio modulador, ¿sí? Y el modulador se une débilmente a la enzima, es decir, se puede unir y se puede disociar de ella, pero si está presente y se une, aumenta la actividad. Si aumenta la actividad, el proceso metabólico progresa de manera más efectiva, y en presencia de un modulador negativo, pues prácticamente apaga la actividad del proceso, porque lo retarda mucho, ¿sí? Ahora, los moduladores, en algunas ocasiones, el mismo sustrato puede actuar como modulador. El mismo sustrato generalmente actúa como un modulador positivo, ¿sí? Cuando el sustrato es el modulador, en muchas ocasiones en el sitio activo también tenemos el sitio modulador. Y estos moduladores que corresponden con el sustrato se conocen como moduladores homotrópicos con H, ¿sí? Y si el modulador tiene una estructura diferente del sustrato, se conocen como moduladores heterotrópicos. Y los moduladores heterotrópicos, pues sí se unen siempre en un sitio diferente del sitio activo. Profe, ¿podría repetir lo de los reguladores homotrópicos, por favor? Ajá. Cuando el mismo sustrato funciona como regulador, como modulador, ¿sí?, se dice que es un modulador homotrópico. Es decir, el sustrato y el modulador son el mismo compuesto. Y los moduladores heterotrópicos son diferentes del sustrato. Okay, sí, y finalmente, en muchas vías metabólicas, les decía, por ejemplo, en una vía metabólica, es una secuencia de reacciones en el que el producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente y así sucesivamente hasta alcanzar un producto final. Cada una de estas reacciones, ya saben, siempre va a ser catalizada por una enzima diferente, ¿sí? Y generalmente los puntos de regulación se localizan al inicio de la vía metabólica. Y ya saben, esta vía metabólica está diseñada para generar un producto importante para el metabolismo, y en muchas ocasiones este mismo producto puede ser que funcione como un modulador alostérico, y el producto puede ser un modulador alostérico negativo, porque si ya se generó la suficiente cantidad de producto, el mismo inhibe al proceso. ¿Se entiende? Y en algunas ocasiones, entonces, E puede ser un modulador negativo. Y en otras ocasiones, pudiera ser que el sustrato actúe como un modulador positivo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Segundo tipo de enzimas. El segundo tipo de enzimas, recuerden, estas son las enzimas alostéricas y estos son los moduladores, ¿sí? Las enzimas alostéricas tienen un sitio activo y un sitio regulador. En algunas ocasiones, si es el mismo sustrato, el sitio activo y el sitio regulador se encuentran en el mismo lugar de la enzima, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de enzimas que también están sujetas a regulación, ¿sí? Y vamos a ver su diferencia. Este segundo tipo de enzimas se conocen como enzimas reguladas. ¿Puedo borrar? ¿Podemos borrar?
De mi Por mí sí, parte, no sé mis Quique. compañeros. ¿Ya podemos borrar, perdón? Quito. Sí, De mi parte, sí, Sí. profe. Ok. El otro tipo de enzimas que también están sujetas a regulación se conocen como enzimas reguladas por modificación covalente. En este caso, esto quiere decir que la enzima, vamos a decir, se le une un grupo, vamos a decir, este grupo X, la unión de este grupo X provoca un cambio conformacional en la estructura de la enzima. Y ojo, este se unió de manera covalente. Y al unirse, provoca un cambio en la conformación de la enzima, en la estructura de la enzima. ¿Se entiende? ¿es que le está uniendo, profe, un modulador igual? Vamos a decir, en este caso, este es el modulador, se lo está uniendo un grupo, pero este grupo se unió covalentemente. En el caso anterior eran uniones débiles, eran uniones por puentes de hidrógeno. Y el modulador se puede unir y se puede disociar. En este caso, este efector se está uniendo covalentemente a la enzima y cuando se une cambia la estructura de la enzima. Pero para unirse, pues esto también requiere de la actividad de otra enzima. O sea, hay una enzima que promueve la unión covalente de este compuesto o grupo funcional. ¿Se entiende? Le unió un grupo y cambió la... Pero al cambiar, esta a lo mejor pasó de un estado inactivo a un estado activo. Sí, es decir, este tipo de moduladores llevan a cabo algo así como una ley del todo o nada. ¿Sí? La enzima está inactiva, pero si se une este modulador, ¿sí? La unión a la enzima provocó un cambio de conformación y la enzima pasó a su estado activo. En el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, recuerden que había un retraso que dependía de la concentración de sustrato y bueno, la unión es débil, ¿sí? Pero en este caso es como una ley del todo o nada, ¿está inactivo o está activo? ¿Se entiende? Y un mecanismo de regulación de este tipo es el que, bueno, ahora que veamos las vías metabólicas les vamos a hablar, pero les adelanto, un tipo de modulación que se lleva a cabo de acuerdo a este mecanismo, ¿sí? Corresponde con la degradación del glucógeno. El glucógeno se degrada para formar glucosa. O bien, el glucógeno se sintetiza a partir de glucosa. Y en estos procesos de degradación y síntesis de glucógeno, en la degradación participa una enzima clave. Esa enzima se conoce como glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa es la que participa de la degradación del glucógeno. Y esta enzima puede existir en dos formas, una forma inactiva y una forma activa. El grupo que se le une es un grupo fosfato desde el ATP.
De tal manera que este grupo que se unió es un grupo fosfato. Esto fue fosforilado por una enzima que se llama fosforilasa sinasa. Ya saben, las sinasas son fosfotransferasas que utilizan al ATP como donador del grupo fosfato. Pero en particular, si esta enzima le transfiere un grupo fosfato a la glucógeno fosforilasa, esta pasa de su forma inactiva a su forma activa y con esto comienza la degradación del glucógeno. ¿Se entiende? Ahora, cuando se activa la degradación del glucógeno, se tiene que detener la síntesis. No tiene caso de que los dos procesos estén actuando simultáneamente. Y entonces, en la síntesis del glucógeno, hay una enzima que se conoce como glucógeno sintasa. Y esta enzima es la que participa de la síntesis del glucógeno. Y esta enzima, ¿sí? Entonces, recuerden, esta es la glucógeno fosforilasa, pasó de un estado inactivo a un estado activo. Pues resulta que la glucógeno sintasa, vamos a decir, cuando se fosforila, pasa de su estado activo a un estado inactivo. Entonces, esta se fosforiló, ¿sí? Y la enzima que catalizó esto se conoce como proteincinasa. Es una proteína, es una enzima que transfiere grupos fosfato a varias proteínas, digamos, tiene especificidad de grupo, ¿sí? Pero estas dos responden al mismo estímulo, ¿sí? Y uno de los estímulos a los que responden estos dos procesos es a la adrenalina, ¿sí? Cuando se libera adrenalina sobre la célula receptora, hagan de cuenta, por acá en la membrana celular, hay un receptor que se llama adenilato ciclasa, ¿sí? Si hay adrenalina, esta adrenalina, vamos a decir que esta fue la adrenalina. Ya saben, la adrenalina se libera en respuesta a algún estímulo y se libera desde las glándulas suprarrenales y eso nos ayuda a obtener energía. ¿Por qué nos ayuda? Porque entonces en la adenilato ciclasa ocurre un cambio conformacional sobre esta proteína que está en la membrana, ¿sí? Cuando se unió la hormona, la adrenalina, provocó un cambio conformacional y entonces cambió la actividad de esta enzima, ¿sí? en una subunidad catalítica. Hagan de cuenta, tiene dos subunidades, una subunidad receptora y una subunidad catalítica. Esto se llama adenilato ciclasa. Y la subunidad catalítica lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico, así se llama. Este AMP cíclico actúa como un segundo mensajero y activa a las proteincinasas. La proteincinasa activa la fosforilasa sinasa y se empieza la transferencia de grupos fosfato. Y de esta manera se detiene la síntesis de glucógeno y se activa la degradación, ¿sí? Se libera finalmente glucosa y esta glucosa nos prepara para generar energía. Y esta energía, ¿sí? La degradación de la glucosa genera energía, ya vimos que es la principal fuente de energía en los sistemas heterótrofos como nosotros, ¿sí? Esa energía es la que se utiliza para la defensa o la huida, que ya saben, lo más sano en estos días es la huida, ¿sale?
¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? Creo que no, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, estas fueron enzimas reguladas por modificación covalente. Estas enzimas, en este caso particular, ¿sí? Se modificaron por fosforilación. Muchas enzimas se activan o inactivan por fosforilación, pero no es el único mecanismo. También hay adenilación, uridilación, ribosilación y metilación son los más importantes, las principales modificaciones covalentes que llevan a cabo estos cambios en la estructura de las enzimas que los pasa de estructuras inactivas a activas o viceversa. ¿Se entiende? O sea, no es la única, la fosforilación no es la única. También hay adenilación, ribosilación, uridilación y metilación, que son las más descritas. ¿Vamos bien? Yo nada más les puse un ejemplo. ¿Vamos bien? Se puede hacer un poquito hacia la izquierda. Ay, perdón. Gracias, es que no voy. Recuerden, esta se llama adenilato ciclasa. Y lo que hace es, en presencia de la adrenalina, ¿sí? También les había yo dado el otro nombre de la adrenalita, es la epinefrina, ¿sí? Esta provoca un cambio conformacional y se activa la subunidad catalítica. La subunidad catalítica lo que hace es hidrolizar el ATP, aquí sale pirofosfato, también. Sale pirofosfato inorgánico y se formó AMP cíclico. Y este AMP cíclico funciona como un segundo mensajero, es decir, un mensajero en el interior de la célula para activar a las proteincinasas. Y las proteincinasas empiezan a fosforilar, ¿sí? Y entre tantas fosforilaciones pues, se lleva a cabo la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, que la activa, y de la glucógeno sintasa, que la inactiva. De tal manera que ocurre la degradación de glucógeno y se detiene la síntesis de glucógeno, ¿sí? Para que estos dos mecanismos no estén funcionando de manera simultánea. No tiene caso que operen simultáneamente los dos y lo que necesita el cuerpo es generar energía y que esta glucosa se use con ese fin. ¿Sí? Entonces la degradación de se promueve la degradación de glucosa y esa degradación de glucosa genera energía y esa energía la usamos para decir, es que me dieron un susto espantoso y corrí como nunca. ¿Se entiende? Sí, profesor. Profe, voy a salir un momentito, me saldré un poquito de la clase. Estamos casi terminando, ¿va? Me falta, siguiente, ¿puedo borrar ya esto? Enzimáticos que se sintetizan en una forma inactiva y por hidrólisis, es decir, se rompen enlaces peptídicos y la hidrólisis conduce a la forma activa de la enzima. ¿Sí? El enzimógeno es un precursor inactivo de una enzima, ¿sí? Que se sintetiza en un estado inactivo. Y por hidrólisis, por una proteólisis que sufre esta enzima, ¿sí? Se elimina unos aminoácidos o péptidos de ese precursor, y al eliminarse pasa a la forma activa. Y tal es el caso, por ejemplo, de la tripsina. La tripsina es una enzima digestiva, es una enzima proteolítica que se sintetiza en el páncreas, pero se sintetiza en una forma inactiva, es decir, en forma de un zimógeno. Y ese zimógeno se llama tripsinógeno. El tripsinógeno se secreta en el duodeno y las células que forman
la mucosa intestinal, secretan una enzima que se conoce como ahorita les digo el nombre de la enzima. Y un péptido de 6 aminoácidos que corresponden con el extremo amino terminal del tripsinógeno. Esta enzima se llama enteropeptidasa. La enteropeptidasa se secreta por la mucosa intestinal y la enteropeptidasa le quita un péptido de 6 aminoácidos al tripsinógeno que corresponden con el extremo amino terminal. Y esto produce tripsina activa. Y la tripsina es la que nos ayuda a la digestión de proteínas que tomamos a través de los alimentos, ¿sí?, para liberar aminoácidos y que los podamos absorber. ¿Se entiende? Entonces, la tripsina, el tripsinógeno es inactivo. Y esto es muy importante que se sintetiza en su forma inactiva, porque si el tripsinógeno se activara en el páncreas, provocaría la degradación de las células pancreáticas. Y eso provoca una enfermedad que puede llegar a ser letal y se conoce como pancreatitis. Luego, en el páncreas no solo se sintetiza tripsinógeno, se sintetiza también la quimotripsina. La quimotripsina se sintetiza también en un estado inactivo que se conoce como quimotripsinógeno. El quimotripsinógeno también está inactivo. Y ya saben, se tienen que romper algunos enlaces peptídicos, y estos enlaces peptídicos, en la digestión participa la tripsina y forma pi-quimotripsina. Y la pi-quimotripsina, ¿sí?, actúa sobre sí misma para formar quimotripsina, que es activa y también participa de la digestión de proteínas. ¿Se entiende? Entonces, estas dos enzimas se sintetizan como simógenos y están sujetos a mecanismos de hidrólisis para que pasen a su estado activo. Sí, por favor. Sí, ahorita salgo, ¿eh? Enzimas se sintetizan como precursores inactivos. También hay proteínas que se sintetizan como precursores inactivos, pero no se llaman simógenos, se conocen como preproteínas. Son proteínas inactivas que se sintetizan de esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? La misma insulina. La insulina se sintetiza como un precursor inactivo, se sintetiza como preproinsulina. Ese es el precursor, pero es inactivo. Y es un precursor inactivo como de 110 aminoácidos. Tiene que sufrir hidrólisis hasta formar insulina, que es de 50 aminoácidos, y es la forma activa de la proteína que funciona como hormona. ¿Vamos bien? Y otro precursor proteico que también se sintetiza como preproteína son los factores de coagulación. ¿Sí? Que tienen que sufrir hidrólisis para ser activos y permitir la coagulación, ¿sale? Pero en el caso de las enzimas se conocen como simógenos. ¿Vamos bien? Ya para terminar con las enzimas, ¿podemos borrar? Enzimas son diferentes
enzimas que catalizan una misma reacción. Por ejemplo, ya habíamos visto que la glucosa, una vez que entra a la célula, se fosforila para formar glucosa 6-fosfato. Y esta reacción es catalizada por una enzima que se conoce como glucosinasa. La glucosinasa tiene especificidad absoluta sobre la glucosa y lo que hace es transferirle un grupo fosfato, es una fosfotransferasa, para formar glucosa 6-fosfato. Pero esta no es la única enzima que tiene esta actividad. También tenemos a la hexocinasa. Bueno, esta la voy a escribir con otro color. La hexocinasa también le puede transferir el grupo fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Pero esta tiene especificidad de grupo y por lo tanto lo puede transferir también a la manosa o a la fructosa para formar manosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato. ¿Se entiende? Son dos estructuras diferentes, pero que catalizan una misma reacción. Y un último ejemplo de este tipo de enzimas, de las isoenzimas, es la LDH. La LDH es la enzima que transfiere electrones, es una óxido reductasa que transfiere los electrones desde el NAD hacia el piruvato. El piruvato es el producto final de la glicólisis. Y entonces hay una enzima que le transfiere electrones desde el NAD para formar NAD oxidado. Este es reducido, fíjense bien, tiene hidrógenos, este ya no los tiene, y luego estos hidrógenos se transfirieron para acá. Esto tiene una estructura así. Ya saben, si se reduce el grupo carbonilo de una acetona, forma un alcohol secundario. Y esto se llama lactato. Y la enzima que cataliza esta reacción se conoce como lactato deshidrogenasa. Se abrevia como LDH. La LDH, ¿sí?, se encuentra, por ejemplo, en el corazón. En el corazón es una enzima tetramérica, es decir, está constituida por 4 protómeros, pero estos 4 protómeros son idénticos entre sí y se denominan, estos protómeros de corazón hacen que se denomine H4. H, ya saben, viene del inglés, de que en inglés, corazón en inglés se dice heart y se escribe con H. Y en músculo existe también una LDH, pero que tiene una estructura totalmente diferente. Y también es una proteína tetramérica constituida por 4 protómeros idénticos. Y estos protómeros se denominan M. Y esta se llama M4. Pues resulta que en diferentes órganos podemos encontrar también a la LDH, pero con diferentes composiciones proporcionales entre las subunidades H y M. Es decir, vamos a encontrar otra isoenzima que es H3M, H2M2, HM3, el M4. Todas ellas son isoenzimas y catalizan esta misma reacción. Y tienen una composición diferente. El espermatozoide
se encontró otra LDH y que es diferente en composición y se conoce como la LDHX. La LDHX funciona en el espermatozoide, es activa ahí. Y bueno, un poquito más adelante ya vamos a ver cómo funcionan estas enzimas y para qué están diseñadas. Pues resulta que si la LDHX se inocula a organismos masculinos o femeninos, a ratones masculinos o femeninos, provoca esterilidad, porque se generan anticuerpos contra esta enzima, y esta enzima se une a los espermatozoides, estos anticuerpos se unen a los espermatozoides y los inmovilizan y los matan. Y entonces pudiera ser que estuviéramos ante el ejemplo de una futura vacuna contra el embarazo, porque si se administra a organismos masculinos o femeninos, provoca esterilidad en los dos. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que son las isoenzimas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda? Esto, pues terminamos la parte de las enzimas. Ya nada más nos falta lo de carbohidratos, pero de carbohidratos hablaremos el próximo ¿cuándo? El martes, ¿va?